Seguro que vieron recientemente las conmemoraciones del gobierno de México de lo que ellos llamaron los 500 años de resistencia indígena. Esto en relación con los 500 años de la caída de México Tenochtitlán. Vamos a ver qué es lo que lloraron los indigenistas, ¿no? Porque es curioso, porque digamos ese día en la vorágine del debate público que se suscitó en redes sociales, pues estaba este señalamiento de parte de los indigenistas para con los hispanistas, infiriendo ellos que la mayoría de los hispanistas, lo cual me parece un error de aseverar, son españoles. Bueno, pues son como una especie de españoles llorando por la vieja gloria de su pueblo, ¿no? Yo me cuestionaría qué sería más patético: los españoles llorando por la vieja gloria de su pueblo, o los indigenistas llorándole a lo que su pueblo nunca ha sido. Y ni siquiera podemos decir que el pueblo mexicano, sino llorándole a un pueblo que ni siquiera ha sido el suyo, como el mexica. Como esas personas seguro dirán, es que los hispanistas se creen españoles, o sea, a lo mejor los hispanistas mexicanos. Eso es esencialmente mentira. Los hispanistas mexicanos son mexicanos y ya está. Se comparte digamos, una presencia cultural común con España, por supuesto que sí. Obviamente tenemos más en común con España que lo tendríamos, no sé, con Polonia. Nos podríamos sentir más identificados con los españoles que con los polacos. Probablemente sí, porque una presencia cultural. A lo mejor incluso Polonia, estoy poniendo un mal ejemplo porque pues Polonia en su mayoría es católica y eso también influye bastante digamos, en lo que puede haber en común entre dos pueblos. Pero bueno, somos más distintos de Polonia de lo que podríamos serlo de España. Pero no somos España, como tampoco somos los mexicas, ¿no? Y mucho menos si la Triple Alianza abarcó lo que ni siquiera es un tercio de lo que actualmente es México. Y si fuera México lo que fue en el primer imperio en cuestión territorial, pues mucho menos sería ni un tercio de lo que es a día de hoy México. Entonces, ni siquiera eso. Entonces, ¿qué sería más patético? ¿Los españoles llorando la vieja gloria de su pueblo o los indigenistas llorando la derrota? Llorando la derrota de lo que ni siquiera fue su pueblo per se, ¿no? Pero bueno, vamos a recopilar un poquito los datos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos llorando? Cada año entre 20.000 y 30.000 personas capturadas entre las tribus dominadas por parte de los mexicas eran inmoladas en ceremonias religiosas y de coacción. Andrés Tapia, acompañante de Cortés, ya hablaba entonces en sus crónicas respecto de una torre de cráneos en Tenochtitlán. Por mucho tiempo se creyó que, bueno, a lo mejor estaba una posible exageración, pero recientemente se han descubierto. Y también está el dato de que había hasta 100.000 sacrificios en todo el Anáhuac. Es decir, de manera concreta, 20.000 y 30.000 personas, particularmente en México Tenochtitlán, y hasta 100.000 en todo el Anáhuac, que era, bueno, todo el territorio que avasallaba la Triple Alianza. Y bueno, ¿cuáles fueron las prácticas? Contrariamente, las malas prácticas atroces que trajeron los españoles. A ver, vamos a recopilarlas. En 1512, ante las primeras noticias de maltrato a indios, el rey Fernando II firmó las leyes de Burgos, que consideraban hombres libres a los indios y la obligación de pagarles un salario por su trabajo. En 1542, el emperador Carlos V dictó las leyes nuevas que prohibían expresamente el sometimiento de indios para esclavitud y trabajos forzosos. Entre los indios y los españoles, incluso entre los nobles de estos últimos, hubo un gran mestizaje, distando de la América británica, donde a los indios, si bien les iba, se les confinaba en reservas. España fundó fundó 23 universidades abiertas a los indígenas, teniendo ya la primera en 1533, el Colegio de Santa Cruz en Tlatelolco, considerando que hubo países europeos que tardaron más en tener universidades. En 1580, Felipe II ordenó la creación de cátedras para lenguas indígenas en las universidades de Lima y México y en las ciudades con real audiencia. El náhuatl y el quechua, este último idioma del Imperio Inca, alcanzaron su apogeo en el Imperio Hispánico. Bueno, allá está. ¿Y ahora qué pasa con el llamado genocidio? ¿Qué pasa con la Santa Inquisición? Allí está. Es esa la respuesta a decir que los españoles son los sanguinarios. Bueno, vamos a checarlo. Tenemos algunos datos. En 1492, según un estudio de Ángel Rosenblatt, había alrededor de 13 millones de indígenas. Para 1540 eran ya 11 millones, sí, pero debido a la propagación de enfermedades que, se quiera o no, trajeron los españoles, es cierto, pero sin alevosía. No era su intención y ni siquiera lo sabían. Para 1940 había ya
16 millones de indígenas. A día de hoy hay un mestizaje generalizado del 90%. Eso no ocurre en un pueblo exterminado. No, un pueblo exterminado, no hay más indígenas posteriormente de los que había cuando los exterminadores llegan. Cosa podemos poner el ejemplo del Imperio Británico. Porque podríamos decir, bueno, a lo mejor es que había algunos españoles por allí, rebeldillos, que se juntaron con algunas mujeres indígenas, pero no era la intención de la corona, y en realidad esto lo repudiaba, y simplemente era por estos españoles rebeldillos. ¿Saben dónde sí había esos rebeldes que se casaban con indígenas pese a la desaprobación social? Eso lo sabía en las colonias británicas. Y pese a ello, pues podemos ver allí claramente la herencia marcada de esa división. Tenemos gente que se dice blanca, gente que se dice negra, gente que se dice indígena, y los mestizos, si bien son más que los indígenas, y eso porque a los indígenas los trataron como, digamos, por eso decíamos, si bien les iba, los confinaron en reservas, y es cierto, hay más mestizos ya de lo que indígenas hay, pero menos de lo que negros o blancos también. Entonces, ya tuvo Estados Unidos mucho tiempo para, digamos, si hace mucho ya se soltó del Imperio Británico, bueno, pues ya se hubieran podido pues juntar, ¿no? Y hacer crecer el mestizaje. Pero bueno, es que esa es la herencia cultural de una presencia política histórica que malveía eso. En España no ocurrió así, en todo el Imperio Español no ocurrió así, y por eso hay un mestizaje generalizado de cerca del 90%. Porque así, incluso tenemos el ejemplo más conocido, ¿no? El de Hernán Cortés y de Doña Marina. La Inquisición, otra de las grandes argumentaciones, ¿no? Vamos a verlo. Durante la Inquisición se ejecutó solo a 300 personas en todo el territorio. Por ejemplo, el Archivo General de la Nación tiene registro en México de 56 ejecuciones en cerca de 500 años. Yo me pregunto, ¿dónde están las grandes cifras de una Inquisición esencialmente sanguinaria? Es curioso, ¿no? Porque mientras excusarían los indigenistas a los mexicas de sus entre 20.000 y 30.000 ejecuciones al año, por motivos culturales y religiosos, pues bueno, no se cansan de tratar de señalar a la Iglesia Católica de aquella época por la cerca de 300 personas ejecutadas en 500 años, ya ni siquiera al año. Que bueno, al año la fallida república actual se lleva más, ¿no? Entonces, Jorge, debemos olvidarnos de los mexicas, ellos simplemente fueron unos malos, debemos olvidarnos de su cultura y demás. Échenlo por ella. No, porque si ni siquiera fueron las intenciones de los españoles de la época, y si no, pues tenemos que tratar de la corona, de rescatar la lengua, de incluirse en la sociedad y demás, porque eso también es cierto. Ese 90% de mestizaje también habla de una intentona de incluirlos, que no fueran, aquí unos y aquí a otros, a pesar de que había un sistema de castas, sí, eso es un tema un tanto más complejo, habría que comentarlo un poco más a profundidad, pero lo cierto era que los indígenas se unían, estaban integrándose, estaban aculturándose en la generalidad. No eran unos y otros, sino que se pretendía que fueran uno solo. Entonces hay que olvidarnos de los mexicas, ¿no? Por supuesto que no forman parte de nuestra herencia cultural, pero tampoco somos ellos. Como tampoco podemos decir que somos españoles, pero forman parte también de nuestra herencia cultural. Y tratar de estigmatizar lo que hizo posible ese mestizaje que dio lugar a lo que es México, también es un absurdo. Pero a veces nos gana más el querer llorarle a un pueblo que ni siquiera podemos decir que fue per se nuestro pueblo, porque si los indígenas ni siquiera son, de sangre los mismos mexicas de aquella época, pues mucho menos el grueso del 90% de la población mexicana que es mestiza, ¿no? Pero a veces nos va la boca en melancolizar un periodo de incivilidad política.